Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Estamos en la meditación de la mañana en el Sefer Meir, y dice así: y siendo tarde, cuando el sol estaba para ponerse, le traían todos los que estaban enfermos y los controlados mentalmente por Sheidín. Y levantándose muy de mañana, estaba aún oscuro, y salió y fue a un lugar apartado, y ahí hizo shaharit. Recordemos algo muy importante: nuestro santo maestro ya le tocó en la época donde se había sido establecido precisamente por el reformador Errat. Había establecido los periodos de oración en la mañana, en la tarde y en la noche, shaharit, minjá y arbit, y consecuentemente nuestro santo maestro tomaba su tiempo para poder orar. Es algo interesante porque dice: estando aún oscuro, salió y fue a un lugar apartado y allí oraba. Entonces, esto es algo muy importante. A través de los días se han establecido las tefilot, los sabios han establecido las tefilot, y han sido lo que fue el resultado de esa compilación y de ese refinamiento a través de los días, el sidur que tenemos de shaharit. Y desde luego pues hay diferentes sidurín, libros de rezos, donde nosotros nos podemos abocar a leer. En este caso pues nosotros procuramos leer el Birkat Shlomo, dado que es sefardí y seguimos la línea sefardí occidental. Entonces, oriental. Y dice: y Shimón y los que estaban con él le buscaban con ansias, y lo hallaron, y les dice: todos te buscan. Y él respondió: vamos a otra parte, visitemos los pueblos vecinos para que también predique allí, pues para eso he nacido. Y salió para hacer oír su proclama en las sinagogas, y a echar fuera los Sheidim de la Galilea. Eso es algo muy importante porque, por un lado, tenía prioridades nuestro santo maestro, y una de las prioridades muy importantes en su vida, como podemos ver, es en esencia y en sustancia la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Igual que nosotros, él buscaba esa unión con el Eterno, quien es bendito, y por eso es que él oraba. Él no por el hecho de decir que le moraba la divinidad, ya por eso no oraba y ya se la pasaba. No, todo lo contrario, él buscaba esa relación y esos momentos extraordinarios, y donde podía estar a solas para poder orar al Eterno, quien es bendito. Y consecuentemente esto lo llevaba también a tener la fuerza para hacer la proclama de Teshuvá para todos, y que se volvieran de sus malos caminos y enderezar los caminos que estaban torcidos. Y dice: y salió para hacer oír su proclama en sus sinagogas, y a echar fuera los Sheidim. Y esto también, otra cosa muy importante, fue que precisamente nuestro santo maestro se abocó no solamente a hacer conocer la voz del Eterno, la voluntad del Eterno, pero también a barrer, a limpiar toda la Galilea de demonios. Se dice fácil, pero solamente el Ribi podía hacer esto tan extraordinario. Y añade: y se le acercaba un leproso, y echándose a sus pies le rogaba, diciendo: si quieres puedes limpiarme. Y movido a misericordia, extendió su mano, y tocándole dijo: quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra se desapareció y quedó limpio, y lo despidió enseguida, advirtiendo con toda insistencia:
no lo digas nada, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza lo que Moshe ordenó para la purificación, para que le sirvas de ejemplo. Entonces, una cosa aquí muy interesante es precisamente el hecho del milagro que el Ribi hacía con este leproso, que era limpiado y que representaba precisamente de pasar de la impureza a la pureza, y este hombre que había estado impurificado quién sabe por cuánto tiempo, alcanzó la pureza precisamente por el hecho de que el Mesías lo limpiara, y entonces le manda que se muestre al Cohen. ¿Por qué lo mandó al Cohen? ¿Por qué le debería de servir de ejemplo? Porque si algo se tenía que saber en el pueblo de Israel es que una de las cosas que haría el Mesías cuando viniera era limpiar a los leprosos. Y entonces esto era un mensaje para el Cohen, decirle al Cohen: ¿sabes qué? El tiempo de la redención se ha acercado, el tiempo de la redención se ha hecho ya patente, está aquí, y por lo tanto anunciarles para que reconocieran que el Mesías de Israel había sido enviado por la voluntad del Eterno. Esto era el mensaje para los Juanín. Sin embargo, sabemos que no lo aceptaron, no recibieron el mensaje, no quisieron, porque se vieron avasallados con todo esto, y los celos al puesto y las circunstancias egoístas que había en la gente que ocupaba los puestos de liderazgo, tanto religioso como político, buscaron de alguna manera desbancar, destruir, desacreditar, como decimos nosotros acá en México en una manera muy coloquial, echar tierra sobre el prestigio, sobre la vida, sobre el ministerio y servicio de nuestro Santo Maestro, para que fuera visto como alguien corrupto, para que fuera visto como alguien que pervertía la justicia del cielo y que prorrumpía en el pueblo de Israel para proclamar quién sabe qué tantas cosas, pero que no tenían que ver con la voluntad del Eterno. Todo lo contrario es cierto. Cierto es que Mesías trajo la verdad de Hashem, la recalcó, la puntualizó y enderezó muchas cosas que estaban torcidas ya para ese entonces, y el legalismo que pululaba dentro de los grupos judíos ya causaba una grave devastación, no digamos la avaricia que influía mucho en muchos grupos, pero también y muy especialmente en el ámbito político y también en el ámbito de la religioso. En este caso, los Juanín también involucrados en todas estas prácticas, y recordemos que para este tiempo estaba encomendado recoger los tributos. Precisamente a Herodes le correspondía recoger los tributos para darlos a Roma, y entonces ya desde esa perspectiva el pueblo no veía ya con buenos ojos a los líderes políticos, sino todo lo contrario, los veía como vendidos al enemigo. Y en este caso los grupos que permanecían ahí no los veían bien, especialmente los celotes, que era una secta, una escuela, una línea de judaísmo que buscaba el nacionalismo y que procuraba de alguna manera cubrir toda esta situación que había sido la sentían como algo devastador en la vida del pueblo, sobre todo el yugo de Roma, que procuraba empobrecer cada día más al pueblo de Israel
con estos impuestos que pues no solamente los que recogían el impuesto de Roma, sino también ahí daban manazos tremendos y consecuentemente el pueblo se fue volviendo pobre, muy pobre, y esto a consecuencia precisamente de esta extorsión y también de la demanda de los impuestos. Entonces, en esta situación encontramos a nuestro Santo Maestro a un pueblo, llega a un pueblo donde está empobrecido, donde está enfermo, donde está pululado de demonios, y el resultado de la polución de demonios no es otra cosa sino el resultado de la violación de los mandamientos y las consecuencias que trajeron muchos de los temas terribles que en las generaciones y que habían alcanzado un nivel muy fuerte, y por eso es que nuestro Santo Maestro hizo una purga de la Galil y de todas aquellas zonas a donde fue y echó fuera demonios. Ciertamente esto fue el resultado, las Kelipot impuras manifestándose de una manera terrible en el pueblo de Israel, sometiendo mentalmente a la gente. Esto causaba precisamente una situación grave y que tuvo que enfrentar nuestro Santo Maestro, y en esto miramos que también limpió al pueblo de Israel de todas estas ataduras y yugos que estaban en la mente y en el corazón del pueblo por las fuerzas de Kelipot impuras. Y esto precisamente es un tema tremendo en aquellos días, y actualmente es un tema tremendo, porque hay mucha gente que tiene ya manifestaciones incluso de demonios en su vida, y que el control de los mismos hace que la vida de la persona no pueda vivir en tranquilidad, en paz, sino todo lo contrario, siempre viviendo a salto de mata, con presiones, con situaciones, con influencias negativas en su vida, en su mente, en su corazón, y consecuentemente incluso procurando iniquidad en su manera de vivir, de tal manera que esto causa muchas veces que las condiciones espirituales del entorno en el cual se vive sean pesadas, muy pesadas, precisamente por todas estas situaciones que se dan. Y esto influido muchas veces por la idolatría y por todas cuestiones de iniquidad y maldad que pululan en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Esto es lo que pasa en todo lugar, en todas las ciudades, desgraciadamente, no digamos en Eretz Israel, que también ha sido infestada de situaciones graves, y lo sabemos, pero esperamos nuevamente el arribo de nuestro Santo Maestro para que esto cambie de una manera extraordinaria. Este mandato que le dio precisamente a este hombre era para dar testimonio de que el Mesías había llegado. Dice, pero él no más salió, comenzó a decir en alta voz lo que había ocurrido. Indudablemente que estaba súper alegre este hombre, imagínense, quién sabe cuántos años tenía encima la lepra, y a divulgar el asunto hasta que ya el Mashiach no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que quedaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Esto habla de la situación, la conmoción, el impacto que haría y que hizo nuestro Santo Maestro en esa generación tan extraordinaria, donde el Eterno decidió que se manifestara el Mesías de Israel. Bien, la reflexión es: cuidemos nuestras vidas. Sabemos que hay muchas cosas que pueden contaminar la vida de una persona, sea hombre o sea mujer.
cuidemos a nuestros hijos, que miran, que ven, cuidemos nuestra vida, busquemos estar en pureza, de tal manera que no se procure por abrir puertas a las que impuras. Que el Eterno te tenga con mucho bien. Shalom, shalom.